del curso de Física 2. En estas clases compartiremos 20 minutos de mucho conocimiento y de buena teoría acerca del tema de termometría. Despertemos nuestra imaginación, activemos nuestra mente, que comenzamos. Y no se olviden, chicos, que hay que lavarse las manos por lo menos durante 20 segundos para evitar los contagios. Bien, el primer capítulo del curso de Física 2 es termometría. Vayamos a ver algunos conceptos preliminares. La palabra termometría etimológicamente proviene de dos voces griegas. La palabra termus, que significa temperatura, ahí está, temperatura, y la palabra metría, que significa medida o medición. Medida o medición. Entonces, si fusionamos estas dos palabritas, obtenemos termusmetría, que en español sería termometría. Entonces, el alumno se pregunta, ¿qué estudia la termometría? Es el estudio de la medida de la temperatura. Bien, si nosotros revisamos los textos de la universidad, vamos a encontrar este concepto. Termometría es la rama de la física o parte de la física que estudia las formas y medios para medir a la temperatura. Ahí está. Ese es el concepto de lo que es termometría. Rama de la física que se encarga del estudio de las formas y medios para medir la temperatura de los cuerpos. En efecto, en este capítulo de termometría nos vamos a dedicar netamente al estudio de la medida de la temperatura. ¿Con qué instrumentos mediremos? ¿Qué escalas vamos a utilizar para medir la temperatura? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, antes de hablar de la medida de la temperatura, tenemos que definir lo que es temperatura, ¿no? Pregunta del millón. ¿Qué será la temperatura? Vamos, para definir a la temperatura, chicos, vamos a clasificarlo en dos definiciones. Una definición macroscópica y la otra definición microscópica de la temperatura. Macroscópicamente, la temperatura es una sensación de caliente o frío en que se encuentran los cuerpos o las sustancias. ¿Cómo es eso, profesor, que no entiendo? Bien, si nosotros nos encontramos en la estación de verano, vamos a sentir una sensación de caliente. Y si estamos en invierno, obviamente sentiremos una sensación de frío. Entonces, la temperatura es una sensación. El cuerpo humano puede sentir la temperatura, mas no lo puede medir. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería una definición macroscópica de la temperatura. Ahora, la temperatura microscópicamente está definido como una magnitud física fundamental y escalar que mide el grado de agitación molecular que poseen los cuerpos en promedio, ¿no? O agitación molecular promedio que poseen los cuerpos. Te explico este concepto. ¿Por qué se dice que la temperatura es una magnitud física, muchachos? Se dice que es física, ¿no? O fundamental, mejor dicho, porque pertenece a las 7 magnitudes fundamentales. Recuerda que en Física 1 estudiamos 7 magnitudes fundamentales. Entre esas 7 se encuentra la temperatura, conocido como temperatura termodinámica. ¿De acuerdo? Se dice que la temperatura es una magnitud escalar. ¿Por qué será escalar? Porque para representar a la temperatura no necesitamos de una dirección. Simplemente necesitamos de un número y una unidad para representar a la temperatura. ¿Está claro? Y la parte más importante, dice que mide el grado de agitación molecular que poseen los cuerpos en promedio. Esto nos da a entender que todo cuerpo, ya sea sólido, líquido o gaseoso, siempre posee movimiento molecular. Robert Brown determinó que ese movimiento molecular dependía directamente de la temperatura. Observó que en los cuerpos sólidos las moléculas presentaban solamente vibración molecular debido a la fuerte cohesión que existía entre ellos. Y en las sustancias líquidas, ¿no? Por
ejemplo acá, las moléculas, ¿no?, se empezaban a desplazarse, o sea, ya tenían desplazamiento. ¿Por qué? Porque se rompía esta cohesión molecular, ¿no? Ya había desplazamiento molecular, algunas moléculas se desplazaban, otras rotaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando las sustancias eran gaseosas, esas moléculas tenían alta agitación molecular. El movimiento molecular era caótico y desordenado. Es por esa razón que los gases ocupan pues todo el espacio o ocupan el mayor espacio volumen que puedan. Entonces, pero en los tres tenemos que entender que existe movimiento molecular. Dicho movimiento molecular es directamente proporcional a la temperatura o viceversa. La temperatura es directamente proporcional al movimiento de las moléculas. A mayor movimiento molecular, mayor será la temperatura. A menor movimiento molecular, menor será la temperatura de los cuerpos. Bien, entonces ya está definido lo que es la temperatura. Saquemos de nuestra mente que la temperatura, señores, es el calor, ¿no? El calor lo vamos a estudiar en calorimetría, es otro capítulo. La temperatura netamente está vinculado con la agitación de las moléculas de los cuerpos. Bien, ahora, ¿con qué instrumento se mide la temperatura de los cuerpos o de las sustancias? Ese instrumento se le denomina el termómetro. El termómetro es un instrumento que mide la temperatura de los cuerpos. Este termómetro trabaja en base a la dilatación térmica de una sustancia y tiene los siguientes elementos. Un termómetro está constituido primero por esta parte que se le denomina el tubo capilar. Tubo capilar. Capilar proviene de vena. Es un tubo que en su interior tiene una vena por donde va a discurrir un líquido. Luego está conformado por esta parte que se le denomina la ampolla o el bulbo. Bulbo o ampolla. Y cada termómetro está graduado en una determinada escala de temperatura. Ahí está la escala de temperatura. Los elementos del termómetro solamente son tres: el tubo capilar, el bulbo y la escala termométrica. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona este termómetro? Si nosotros colocamos este termómetro en un vasito con agua hirviendo, entonces este elemento que se encuentra dentro del bulbo, que generalmente viene a ser el mercurio, absorbe el calor y al absorber el calor el mercurio tiende a dilatarse. Esa dilatación va a hacer que el mercurio aumente su volumen y empiece a subir por el capilar que está dentro. Y así, si el agua está hirviendo, va a marcar aproximadamente 100 grados Celsius. Eso debido a la dilatación térmica del mercurio. Ahora agarramos el termómetro y lo colocamos en un vasito con agua con hielo. Entonces el mercurio ya no se dilata, sino sufre lo contrario, la contracción térmica. Entonces el mercurio empieza a descender y de esa manera, si el agua está con un vasito con agua con hielo, va a marcar aproximadamente 0 grados Celsius. Y así funciona nuestro termómetro en base a la dilatación térmica. Ahora, a estas dos temperaturas se les conoce como la temperatura de fusión del hielo o congelación del agua, y esta es la temperatura de ebullición del agua. ¿De acuerdo? Ojo, muchachos, que esas dos lecturas de temperatura también van sujetas a una denominada presión atmosférica. O sea, va a depender de la presión atmosférica que posee, ¿no? ¿Qué es, profe, la presión atmosférica? Te explico rápidamente. Ustedes saben que la Tierra, ¿no es cierto?, está rodeado por una capa denominada la atmósfera. Aquí está, ¿eh? La atmósfera es un conglomerado de gases, es una mezcla de gases que ejercen presión sobre la superficie de la Tierra. Y a eso nosotros llamamos la denominada presión atmosférica.
es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Esa presión atmosférica fue calculado por un científico denominado Torricelli y supo calcular aproximadamente que esa presión atmosférica es aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Ahí está. Esto equivalente en pascales es más o menos 100 kilopascales de presión. Entonces, las lecturas de la temperatura van a estar limitadas bajo esta presión. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, aquí en el Cusco el agua no hierve a 100 grados Celsius, debido a que el Cusco, ¿no? La ciudad del Cusco me refiero, no se encuentra pues sobre el nivel del mar, se encuentra a una determinada altura. Es por eso que aquí el agua en el Cusco no hierve a 100, sino hierve a 88, 89 grados Celsius, debido a que en el Cusco no tenemos esta presión atmosférica, ¿no? En el Cusco tenemos 512 milímetros de mercurio, entonces no llegamos a tener los 760, y es por eso que el agua no hierve pues a 100 grados Celsius, sino a 89 ya está empezando a hervir el agua, ¿no? De la misma forma, el agua en el Cusco no se congela a 0 grados Celsius, sino se congela a menos 5 grados Celsius, algo así, ¿de acuerdo? Entonces, eso debido a la presión atmosférica. Bien, entonces, ahí está el termómetro y su funcionamiento. Ahora, ¿será la única escala conocida la escala Celsius? No. Se conocen 4 escalas termométricas. ¿Cuáles son esas 4 escalas? La escala Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin y la escala Rankine, ¿ya? A esta escala Celsius se le conoce también como la escala centesimal o centígrada, ¿de acuerdo? La escala Fahrenheit es una escala norteamericana, ¿no es cierto? En Norteamérica utilizan la escala Fahrenheit, ¿no? Propuesta por el científico Gabriel Fahrenheit, ¿no? Y así tenemos las 4 escalas de temperatura. ¿Cómo se gradúan estas 4 escalas? Nos vamos a graduar en base a estas 2 temperaturas. A la temperatura de ebullición del agua, que se encuentra en la parte superior, y la temperatura de congelación del agua, también conocida como la temperatura de fusión del hielo. En base a esos 2 límites, vamos a graduar estos 4 termómetros. ¿Cómo se gradúa? Fácil, mira. Agarramos el termómetro centesimal o, ¿no?, Celsius, lo colocamos en un vasito con agua con hielo, y eso sería nuestra temperatura de fusión del hielo. Y luego lo colocamos en un vasito con agua hirviendo, y eso sería la temperatura de ebullición del agua. Entonces, ¿a qué temperatura hierve el agua en la escala Celsius? Hierve a 100 grados Celsius, ¿no? Ponemos el límite superior. ¿Y a qué temperatura se congela el agua en la escala Celsius? Se congela a 0 grados Celsius, ¿no? Pues ahí están las 2 lecturas de temperatura para la escala Celsius o centígrada. En cambio, en la escala Fahrenheit, el agua hierve a 212 grados Fahrenheit y se congela a 32 grados Fahrenheit. Mira, fíjate que entre 32 y 212 existe 180 divisiones. ¿De acuerdo? Ahora, en la escala Kelvin, el agua hierve a 373 grados Kelvin y se congela el agua a 273 grados Kelvin o Kelvin, se le puede denominar, ¿no? Ahora, para la escala Rankine, el agua hierve a 672 grados Rankine y se congela el agua a 492 grados Rankine. Chicos, mira las lecturas de las temperaturas para la temperatura de fusión del hielo y la de ebullición del agua, ¿no? A esas 2 temperaturas o al intervalo de temperatura entre fusión y ebullición se le conoce como el intervalo fundamental de la temperatura. ¿Claro? Bueno, hablar de la temperatura de ebullición del agua es hablar de una temperatura totalmente conocida. Recuerda que en la ebullición del agua, el agua se empieza a vaporizar o el vapor se empieza a condensar, ¿no es cierto?
Y la temperatura de congelación del agua o de la fusión del hielo también se presentan dos cambios de fase. Se presenta el cambio de fase de la solidificación y el de la fusión. ¿Ya? Perfecto, ahí está entonces las 4 escalas de temperatura con sus respectivas temperaturas de ebullición y la temperatura de congelación. Perfecto. Ahora, hablamos de una temperatura, conocido como el cero absoluto. ¿Qué cosa viene a ser el cero absoluto? Es una temperatura hipotética en el cual dice que las moléculas del cuerpo dejarían de moverse, ¿no? Entonces, para la escala Celsius, ¿cuánto vale esa temperatura? Vale, mira, menos 273. ¿No? Para la escala Fahrenheit, vale menos 460. Para la escala Kelvin, vale 0. Y para la escala Rankine, vale 0. Entonces, miren, aquí el alumno tiene que darse cuenta, ¿no es cierto?, que la escala Kelvin y la escala Rankine tiene solamente lecturas positivas, ¿no? Positivas las dos. Aquí no vamos a encontrar menos 40 Kelvin, tampoco puedes encontrar menos 80 Rankine, no. Todas sus lecturas siempre van a llevar signo positivo. En cambio, en la escala Celsius y en la escala Fahrenheit, ahí sí, mira, podemos tener lecturas positivas, pero también lecturas negativas, ¿no? Por esa razón, a estas dos escalas de temperatura se les conoce como las escalas relativas, y la escala Kelvin y la escala Rankine son las denominadas escalas absolutas. Bien, entonces este cuadro que estamos observando tenemos que aprenderlo de memoria porque nos va a servir para la solución de los ejercicios. Bien, habemos visto entonces que la escala Celsius y la escala Fahrenheit eran las escalas relativas y la escala Kelvin y la escala Rankine eran las escalas absolutas. Ahora, faltaba aclarar un concepto muy importante. ¿Qué cosa venía a ser el cero absoluto? El cero absoluto es una temperatura hipotética. ¿Por qué se dice que es hipotética? Porque esa temperatura en la naturaleza no existe, solamente existe en el pensamiento humano. O sea, es una teoría nada más, es una temperatura teórica. Pero se dice, ¿no?, la temperatura hipotética donde no habría movilidad molecular, ¿no? En otras palabras, donde la energía cinética molecular vale ¿cuánto? 0. O sea, quiere decir que si un cuerpo llegase a la temperatura del cero absoluto, sus moléculas dejarían de moverse. Y como hemos entendido en la definición de temperatura, eso no puede existir en la naturaleza, ¿ya? Entonces, ¿por qué estudiamos el cero absoluto? Porque consideramos un límite inferior, ¿ya? Entonces, en termometría tenemos un límite inferior que viene a ser el cero absoluto y no se tiene un límite superior, ¿ya? Entonces, esa es la temperatura del cero absoluto. Bien, ahora vamos a relacionar las 4 escalas de temperatura con esta formulita, que dicho sea de paso sale de haber hecho un cálculo por el teorema de Thales, ¿no? La relación entre las escalas es así: Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, y este es igual a Kelvin menos 273 sobre 5, y este es igual a Rankine menos 492 sobre 9, ¿no? Entonces esta relación lo vamos a utilizar para poder convertir de una escala a cualquier otra escala, ¿no? Ahora, también podemos expresar la escala Fahrenheit, Kelvin y Rankine en función de la escala Celsius. ¿Cómo? De la siguiente forma, mira, si yo despejo Fahrenheit de acá, este 9 pasa a multiplicar, el 32 pasa a sumar, obtenemos que Fahrenheit es igual a 9/5 de la escala Celsius aumentado más 32, ¿no? Quiere decir que si quieres encontrar la escala Fahrenheit, a Celsius lo multiplicas por 9/5 y luego le aumentas 32, obtienes la escala Fahrenheit. Ahora vamos a expresar de la misma forma la escala Rankine en función de la escala Celsius. Este 9 pasa a multiplicar, el 492 también pasa a sumar, te va a quedar así: Rankine es igual
a los 9/5 de la escala Celsius ha aumentado más 492. Y obtenemos la relación entre Celsius y Rankine. Y de la misma forma expresamos Kelvin en función de la escala Celsius. Este 5 con este 5 se cancelan. El 273 pasa a sumar y obtenemos que Kelvin es igual a la escala Celsius más 273. ¿No? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos expresado Fahrenheit, Rankine y Kelvin en función de la escala Celsius. Chicos, esas tres relaciones las vamos a utilizar para ciertos problemitas de termometría. ¿Está claro? Y luego tenemos que hablar de lo que es variación de temperatura. Puedes llamarle cambio de temperatura o variación de la temperatura. Una variación lo vas a representar con la letra delta, ¿sí? Y si va acompañado de la letra T mayúscula, tú lees como variación de temperatura. ¿Cómo se calcula una variación de temperatura? Mira, lo vas a calcular así. La variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial de los cuerpos, ¿no? Entonces, para calcular una variación o un cambio de temperatura, solamente restamos la temperatura final menos la temperatura inicial. Y listo. Y así calculamos la variación de temperatura. Ahora, chicos, para calcular o para hacer los cambios de temperatura, ¿no?, con variaciones, podemos utilizar esta ecuación. Una variación en la escala Celsius sobre 5 es igual a una variación en la escala Fahrenheit sobre 9, y este es igual a una variación en la escala Kelvin sobre 5, y este es igual a una variación en la escala Rankine sobre 9. Mira, ve, con esa ecuación que estamos observando, vamos a transformar variaciones de temperatura. El alumno tiene que entender que una variación de temperatura, ¿no?, puede ser un aumento de temperatura, una disminución, o también le puedes llamar un incremento de temperatura, etcétera, 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 etcétera. Bien, entonces ya estamos dentro de la teoría de lo que es termometría y vamos a ver cómo lo podemos aplicar toda esta teoría en los ejercicios.